Nos ponemos en pie. Buenas tardes a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Padre Santo, por el don de esta Pascua, el don de la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Envíanos tu Espíritu santificante que nos ayude a entender la palabra, para que podamos encontrarte, amarte y encaminarnos para ir al cielo. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar. Bienvenidos todos. Vamos a seguir con el ciclo de la palabra de Dios. Y hoy nos toca explorar Elías y Eliseo, que son un ciclo de los profetas. Y hasta nuestro Señor Jesucristo los menciona y aparecen en el Evangelio. Por ejemplo, cuando el Señor va al monte Tabor para su transfiguración, dice la palabra que se aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él sobre su éxodo, su paso hacia el cielo. Ya vamos a ver, y yo siempre os digo que no se trata esta charla tanto para tener una cultura bíblica, aunque también se aprende, ¿verdad? Sino sobre todo es ver cómo esta palabra que se proclama aterriza a nuestra vida, tiene que ver con nosotros. Por eso os voy a dar un par de llaves. Si uno quiere entrar por una puerta que está cerrada, ¿qué necesita? Unas llaves. Unas llaves de interpretación, una clave de interpretación. O si tú tienes una cuenta del email, necesitas un password, ¿no? Una contraseña, una clave. Pues os voy a hablar de dos claves muy importantes para entender la palabra de Dios. La clave cristocéntrica, que significa Cristo al centro. Todo tiene referencia a nuestro Señor Jesucristo. Toda la palabra tiene su cumplimiento en Jesucristo. Todo lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en los profetas, tiene su cumplimiento en Jesucristo y la obra que Jesucristo ha dejado en su iglesia. Y otra clave de interpretación es la clave existencial, nuestra existencia de ahora y hoy. Es decir, ¿qué esta palabra me está diciendo hoy a mi vida? Que es lo que nos interesa. Porque no nos interesa la palabra como si fuese, pues yo me conozco la historia de Napoleón. Está bien, ¿pero ha cambiado tu vida? No. Pero en cambio, a la luz del Espíritu Santo que nos, en ocasión de la palabra, interpreta nuestra vida, los acontecimientos que nos pasan, por lo que se ha dicho, eso sí que nos interesa. Vamos a comenzar entonces este ciclo de Elías y Eliseo, que estamos en la Biblia en el primer y segundo libro de los Reyes. Y siempre os digo que os hago un resumen, no se puede decir todo. Vamos a comenzar en el capítulo 17. Os explico primero el contexto. El contexto es que el pueblo de Israel, como sabéis, ha elegido tener reyes. Y ya les dijo Samuel, no, Dios es vuestro rey. No, queremos reyes. Atención, que los reyes tienen sus problemitas. Y vamos a ver ahora cuáles son los problemas que tienen los reyes sucesivos. Por ejemplo, Ahab y su esposa Jezabel eran los reyes en aquel tiempo. Leo un pequeño pasaje que habla de esto. Dice, Ahab, hijo de Omri, comenzó a reinar en Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Ahab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Ahab, hijo de Omri, hizo lo que el Señor detesta. Más que todos los que le precedieron, no le bastó conseguir los pecados de Jeroboam, hijo de Nebat, sino que además tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobaal, rey de los Sidonios, y rindió culto a Baal, postrándose ante él. Baal era un ídolo. En aquellos tiempos había ídolos, ponían ahí una estatua grandísima de piedra, y decían, tú eres nuestro Dios. Y le sacrificaban, y hacían todo tipo de disparates, o la diosa de la fertilidad, o la diosa de no sé cuánto, de la lluvia. Y entonces se casó con una mujer pagana de esos pueblos que empezó entonces a influenciarlo.
Erigió un altar a Baal en el santuario de Baal que edificó en Samaria. Construyó Ahab la estela y prosiguió obrando de forma que irritó al Señor, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que le precedieron. En su tiempo, Giel de Betel reconstruyó Jericó a costa de Abirón, su primogénito, echó los fundamentos, y a costa de su hijo menor Segub, erigió las puertas, según la palabra que había dicho el Señor por boca de Josué, hijo de Nun. Aquí nos pone un ejemplo de lo que está pasando a su alrededor. Un rey vecino, por construir Jericó, sacrifica a su propio hijo. Y para construir la otra parte de la ciudad, al hijo menor. Todo tipo de supersticiones, violencias, disparates. Entonces ese es el contexto de la historia de Elías y Eliseo. Elías, entonces, Dios lo ha elegido para ser un profeta, y lo primero que profetiza es que va a haber una gran sequía en el país. Dice así: Elías el tesbita de Tisbé de Galaad dijo a Ahab: por vida del Señor Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por la palabra de mi boca. Entonces, Elías se va a un lugarcito donde hay un pequeño riachuelo, un torrente, y de ahí bebe agua, que vendría de la montaña, me imagino, y un cuervo le trae comida. Le traía pan por la mañana y carne por la tarde, pero llega un momento que también el torrente se secó, y entonces Elías empieza a caminar, y sucede la siguiente historia de la viuda de Sarepta. Es importante mencionar a la viuda de Sarepta porque nuestro Señor Jesucristo la menciona en el Evangelio, junto con Naamán el sirio, que lo veremos después, está con Eliseo. Esta historia de Jesucristo la menciona en el Evangelio cuando dice: no os penséis que ustedes, por ser judíos, solamente por ser judíos, como que ya tenéis la verdad, Dios está con vosotros. Dice, muchas viudas había en el tiempo de Elías, en el tiempo de la sequía, y a ninguna de ellas fue enviada, sino a la viuda de Sarepta, en el territorio de los Sidonios, que estaba al norte de Israel, es como si digamos Estados Unidos y Canadá, ¿no? Dice, y muchos leprosos había en el tiempo de Eliseo, mas solo a Naamán el sirio, de otra nacionalidad, Dios le envió, como decía Jesucristo. Cuidado, no se aseguren que por ser de la raza de los judíos ya se van a salvar. De hecho, con nuestro Señor Jesucristo comienza la fe no por etnicidad, sino la fe como un regalo a todas las naciones. La salvación universal que se ofrece a todos aquellos que quieran recibir la buena noticia. Bien, entonces, sucede así, que le dice, el Señor dirigió esta palabra a Elías: prepárate, ve a Sarepta en Sidón y establécete allí, pues he ordenado a una viuda de allí que te suministre alimentos. Se preparó y fue a Sarepta. Cuando entraba por la puerta de la ciudad, una viuda andaba por allí recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: tráeme por favor un poco de agua en el jarro para beber. Cuando iba a traérsela, le gritó: tráeme por favor un trozo de pan. Ella respondió: por vida del Señor tu Dios, que no me queda pan cocido. Solo tengo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la aceitera. Estoy recogiendo un par de palos. Entraré y prepararé el pan para mí y para mi hijo, lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo: no temas, entra y haz como me has dicho, pero primero haz con él para mí una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás después. Porque esto dice el Señor, Dios de Israel: el cántaro de harina no quedará vacío, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvia sobre la superficie de la tierra.
Ella se fue e hizo lo que había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo, y su familia. Por mucho tiempo la orza de la harina no quedó vacía, y la aceitera de aceite no se agotó, según la palabra que el Señor había pronunciado por boca de Elías. Después de esto, el hijo de la dueña de la casa cayó gravemente enfermo, hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. Se murió. Entonces ella dijo a Elías: ¿se acabó todo esto entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis faltas y a provocar la muerte de mi hijo? Elías respondió: entrégame a tu hijo. Él lo tomó de su regazo y lo subió a la habitación de arriba, que él ocupaba, y lo acostó en su lecho. Luego clamó así al Señor: Señor, Dios mío, ¿vas a hacer mal también a la viuda que me hospeda, causando la muerte de su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño y gritó al Señor: Señor, Dios mío, que vuelva el aliento de este niño a su cuerpo. El Señor escuchó el grito de Elías, volvió el aliento del niño a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación de arriba al interior de la casa y lo entregó a su madre. Dijo Elías: mira, tu hijo está vivo. La mujer respondió a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor está de verdad en tu boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces vamos a ver ahora cómo esta palabra tiene que ver con nuestra vida, utilizando estas claves cristocéntrica y existencial. Porque fijaros, aparece esta viuda y todo el mundo sabe lo que es una viuda. Es decir, que tuvo un marido antes, pero se le murió. Y esto es signo de cada alma cristiana. Porque antes de nuestra conversión, es como que estábamos enamorados del mundo. El mundo era nuestra atención, es como no es el marido del alma cristiano. Al mundo le dedicamos el afecto, el amor, con las apetencias desordenadas, los engaños del demonio. Pero por el bautismo y nuestra conversión, ese mundo ha muerto para nosotros, está como muerto para el cristiano, vive para Dios. Cada alma cristiana vive como una viuda. El mundo, su antiguo marido, se ha muerto. Y este hijo que tiene esta viuda representa el testimonio cristiano. Dice Jesucristo: ustedes son mis hermanos y mi madre. Ha declarado Jesucristo que todo discípulo es madre de Cristo. Es decir, está supuesto a dar a luz a Jesucristo a este mundo. Es el testimonio cristiano. Las buenas obras es el hijo que los cristianos damos a este mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estamos en el contexto de la sequía. Esa sequía son las contrariedades que nos encontramos. Es una sequía de fe que hay en nuestro ambiente. Este mundo vive en el olvido de Dios, como si Dios no existiese. Hay una sequía de fe. Y nos encontramos entonces para vivir nuestra vida cristiana con contrariedades, dificultades, tentaciones, sufrimientos, persecuciones. Eso representa la sequía. Ya lo estamos aplicando a nuestra vida. Y entonces, ¿qué nos encontramos? Que de vez en cuando nos encontramos casi sin fuerzas. Estamos viendo: no sé si voy a poder con esto. Se nos está acabando la fuerza interior, el sustento. Esa orza de harina y esa aceitera es el nivel de fuerza interior que tenemos para afrontar los problemas. Y miramos, dice: la cosa está grave. La cosa está frágil. Pero entonces el Señor envía un profeta. Alguien que nos anuncia, es la iglesia, que nos anuncia: no temas. Esto es muy importante. Siempre el Señor aparece en la Escritura quitándonos el miedo. En cambio, el demonio es el que siempre quiere sembrar semillas de miedo. Dice tanto es así que la carta a los Hebreos dice que Jesucristo ha participado de la carne y de la sangre, se ha hecho hombre, para liberar a todos los que por miedo a la muerte estaban de por vida
sometidos a la esclavitud del demonio, el señor de la muerte. Entonces viene el demonio y nos tienta y nos dice, miedo, miedo al futuro, miedo a que te vas a quedar sola, miedo a que no te va a salir bien la cosa, miedo a que la gente no te va a querer, miedo a que no va a tener dinero para no sé cuánto, miedo, miedo, siempre miedo, miedo para afrontar los problemas, todo. Y viene Jesucristo con su iglesia y dice, no temas, yo ya he pensado en tu vida, incluso si tienes, tranquila, hay un plan de intervención que Dios ya tiene preparado para nuestra vida, no temas. Y hace una promesa, la harina no se acabará, el aceite no se acabará. ¿Qué representa esta harina? Representa, con la harina se hace el pan. Esta harina que viene del cielo, este pan bueno, es la Santa Eucaristía. Y este aceite representa el Espíritu Santo. Siempre que se hace la confirmación, otros, se bendice el aceite, que representa el Espíritu Santo. Entonces nos dice el Señor, no te va a faltar mi ayuda de este pan del cielo que es yo mismo, presente en este sacramento del cuerpo y la sangre del Señor, en este aceite que es el Espíritu Santo que se derrama también cuando nos confesamos, la Eucaristía, cuando rezamos, etc. Pero más aún, aparece aquí el poder de la resurrección, porque este niño se muere. Dice que aquí que el profeta se tendió 3 veces sobre él. ¿No parece como un signo de la resurrección eso de las 3 veces, los 3 días, el hijo que muere pero resucita? Eso es como un signo de la resurrección de Cristo. Y entonces, ¿qué significa para nosotros esta palabra? Significa que los cristianos no solamente creemos en la resurrección del Señor, claro que creemos en ella, sino que creemos que este poder de la resurrección se nos entrega también en nuestra vida, se hace una realidad en nuestra vida, de tal manera que esos males que recibimos, injusticias, ofensas, sufrimientos, el Señor las utiliza para nuestro bien. Esto es el poder de la fe y del Espíritu Santo. Porque a lo mejor dices, sí, pero ¿y ese maltrato que yo recibí cuando era niña? Pero ¿y si el Señor te lo ilumina? Aprendes a no maltratar. Ya aprendiste algo en la vida. De todo el Señor saca un bien. Si nos convertimos de los males, el Señor saca un bien impredecible. Este es el poder de la resurrección. Que de un mal Dios saca un bien. Que de la muerte de un inocente el Hijo de Dios saca una bendición para toda la humanidad. Entonces esta palabra ya nos prefigura lo que Jesucristo va a hacer en el Nuevo Testamento y lo que se hace una realidad en nuestra vida. Que también en nuestra vida, en la malevolencia, que significa las malas cosas que nos pasan, Dios está actuando para ayudarnos que ahora sea una cosa para nuestro bien. Quizás nos convertimos más compasivos, rezamos más, estamos más cerca del Señor, confiamos más en... No sé, aprendemos a no hacer el mal. De los males el Señor saca los bienes. He aquí una aplicación a nuestra vida de esta palabra. Vamos a seguir, que esta palabra no tiene desperdicio. Entonces el siguiente pasaje que utiliza, para mí es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia entera. Es el sacrificio de Elías en el Monte Carmelo. Y lo leo un poquito. Estamos en el capítulo 18. Dice, Ahab hizo un llamamiento entre todos los israelitas y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Ahab es el rey malvado. Elías se acercó a la gente y dijo, ¿hasta cuándo vais a estar cojeando entre 2 muletas? Si el Señor es el Dios, seguidlo. Si es Baal, seguid a Baal. La gente no respondió palabra. Elías les dijo, quedo yo solo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos. Novillo significa una vaquilla chica, una res, ¿no? Como dice, dice usted, carne de res, ¿no? Pues una vaquilla chica, un novillo. Que nos den 2 novillos. Que ellos elijan uno, lo despedacen
y lo acomoden sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña, y tampoco prenderé fuego. Luego clamaréis invocando el nombre de vuestro Dios. Yo clamaré invocando el nombre del Señor. Y el Dios que responda por el fuego, ese es el Dios. Era una especie de competición. La gente respondió, de acuerdo. Elías dijo a los profetas de Baal, elijan un novillo y prepárenlo ustedes primero, pues sois más numerosos. Clamen invocando el nombre de vuestro Dios, pero no hagan fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban, cojeando en torno al altar que habían hecho. Al mediodía Elías se puso a burlarse de ellos y les decía, griten con más fuerza, porque Él es Dios. Pero tendrá algún negocio, le habrá ocurrido algo, estará de camino, tal vez está dormido y despertará. Gritaron con más fuerza, al tiempo que se hacían incisiones según su costumbre con cuchillos y lancetas, hasta que la sangre chorreaba por sus cuerpos. Pasado el mediodía se pusieron a hacer el profeta hasta la hora de la presentación de la ofrenda, una especie de trance que le entró. Pero no hubo voz alguna, no hubo quien escuchara ni quien respondiera. Entonces Elías dijo a la gente, acérquense a mí. La gente se aproximó a él. Entonces él restauró el altar del Señor que estaba demolido. Elías tomó 12 piedras, según el número de tribus de los hijos de Jacob, sobre el que viniera la palabra del Señor, tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre del Señor y excavó alrededor una zanja. Todo el mundo sabe lo que es una zanja, un hoyo ahí, profundo. Una zanja de la capacidad de un par de arrobas de sembrado. Dispuso la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Dijo luego, llenen de agua 4 tinajas y derrámenlas sobre el holocausto y sobre la leña. Así lo hicieron. Añadí después, háganlo otra vez. Y lo hicieron por segunda vez. Repitió, háganlo otra vez. Y lo hicieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar, incluso la zanja se llenó de agua. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y dijo, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor, y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que toda esta gente sepa que tú, Señor, eres Dios y que tú has convertido sus corazones. Cayó entonces el fuego del Señor, que devoró el holocausto y la leña y lamió el agua de las zanjas. Cuando la gente lo vio, cayeron rostro en tierra y exclamaron, el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Elías les dijo, echen mano a los profetas de Baal, que no escape ni uno de ellos. Les echaron mano y Elías los hizo bajar al torrente de Quisón, donde los degolló. Palabra de Dios. Esto me mejor que una película, chicos. Entonces, vamos a ver. Vamos a romper un poco esta palabra, a partir de esta palabra para nosotros. Qué interesante comienza esta historia, donde comienza con una pregunta que hace Elías. Dice Elías al pueblo, ¿hasta cuándo van a estar cojeando en 2 muletas? ¿Hasta cuándo van a estar un poco con Dios y un poco haciendo con Baal? Un poco haciendo lo que les da la gana y un poco obedeciendo a Dios. ¿Y qué respondió el pueblo? Nada. Dice, no respondieron ni una palabra. ¿Por qué? Porque tenían una lucha interior. ¿Será que Dios es Dios? ¿O será que yo me fío de este Baal? Este Baal se ve interesante aquí. ¿Este Dios? ¿Dónde está ese Dios?
Yo no lo veo. Mandamiento, no sé qué cosa. Aquí está Baal. Yo le puedo ofrecer aquí, no sé qué, una ofrenda. Todo se ve interesante. Entonces estaban con duda. Y no es esta nuestra lucha. ¿Mas será que Dios es Dios de mi vida? Oh, yo tengo que resolver con mi dinero, con mi inteligencia, los problemas que tengo. Entonces aparece una gran batalla en nuestro corazón. Fiarnos del Señor o dudar. Fiarnos del Señor o fiarnos solo de nosotros mismos. Y aparece la gran tentación de confiar en los ídolos del mundo. Baal era un ídolo. Aparecen los ídolos del mundo. El dinero, el éxito, el placer, el ser alguien, tener una posición, los planes que uno hace de su vida, mi descanso, mis cosas, el entretenimiento, el deporte, el culto al cuerpo, la pornografía, los amigos, hacer lo que me da la gana. De todo podemos hacer un ídolo, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa con los ídolos. Él dice que estos 450 profetas gritaban y respondieron los ídolos, cero. Los ídolos no nos dan lo que buscamos. Los ídolos son inútiles. No te escuchan, no te resuelven nada, no te cambian tu interior, ni te ayudan a amar. ¿De qué te vale tener 1.000 millones de dólares si no hay amor en tu entorno? ¿De qué te vale que haya amor en tu entorno? La gente te quiere, todo va muy bien, y tienes un cáncer y te vas a morir y no lo aceptas. No aceptas tener el cáncer. ¿De qué te vale que la gente te quiera? ¿De qué vale? Es decir, los ídolos no te resuelven la vida. Vamos a ver más aún. Los ídolos nos perjudican. Mira lo que le pasa a estos profetas. Empiezan a dañarse ellos mismos, se hacen incisiones, empiezan a sangrar. Los ídolos, en vez de darnos vida, nos chupan la vida, nos quitan la fuerza, les dedicamos tiempo y esfuerzo, pero luego a la hora de la verdad nos dejan solos, no nos devuelven, no nos dan esa felicidad que tanto ansiamos. Y Elías se ríe de ellos. Dice, mira qué tal, griten más fuerte. Elías se ríe de ellos, se mofa de ellos, de la vanidad de los ídolos. Y esto es muy importante, reírnos de los ídolos y de los engaños del demonio. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, son los demonios que se ríen de nosotros cuando nos ven esclavizados a los ídolos. Cuando ven a uno esclavo de la pornografía, que solo le importa su placer, y digan, los demonios, mira ya lo tenemos en el bote, al infierno se va. Cuando ven otro esclavo del dinero, los demonios, mira este no escucha a nadie, no le importa a nadie, lo que le importa es su avaricia, ya lo tenemos en el bote, ¿no? En cambio el cristiano entra en la lucha, en la conversión, se pone de parte de Dios y nos podemos reír de los demonios, porque obedecemos al Señor. Aparece entonces Elías. Elías es un hombre que tiene celo por el Señor, arde por celo por el Señor, ha puesto al Señor lo primero, se fía del Señor, lo han dejado solo, pero él tiene una fortaleza y una confianza inquebrantable. Y entonces dice Elías, pongan 12 piedras. Sabéis que para hacer un holocausto, un sacrificio, ponían unas piedras, por encima de las piedras la leña, por encima de la leña el animal, y después el fuego, obviamente, ¿no? Entonces dice, pongan las 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Y de nuevo, la clase cristocéntrica. Esto representa los 12 apóstoles. Estas piedras vivas que Cristo ha puesto, los 12 apóstoles, a través de los cuales se ha predicado el Evangelio a todas las naciones. Estas 12 apóstoles representan, las 12 piedras, los 12 apóstoles, la iglesia. Representan la iglesia para nosotros. Vamos a ver que sobre esta piedra se pone entonces la leña y se pone este novillo, esta ternera, esta vaquilla. ¿Y qué representa este novillo? Representa esa situación en tu vida, en mi vida, en la que queremos que el Señor actúe. Porque el punto es hacer bajar esta cosa del cielo, este fuego del cielo.
Entonces ese novillo representa esa situación, es tu familia, es tu interior, es ese problema que tú tienes, esa situación difícil, es tu matrimonio, es una preocupación, son los hijos. Ese novillo representa algo concreto en nuestra vida, en lo que busquemos que el Señor actúe. ¿Y qué nos dice esta palabra? Hermano, hermana, pon en el altar de la iglesia, pon a los pies de Jesucristo esa situación, ese novillo, esa crisis, esa situación difícil. Porque ¿sabes qué va a pasar? Que llamando a Dios con confianza, con esta fe viva como tenía el profeta Elías, Dios va a bajar. Y Dios baja con el fuego de su poder y actúa y entra en nuestra realidad de aquí y de ahora. Penetra en nuestro novillo, en ese acontecimiento, en esa situación en el que tú lo estás buscando. Y muestra que el Señor, que Él existe, que Él está vivo, que Él te entiende, que tú le importas, que Él te ama. Mas lo que hace Dios es impresionante. No solamente baja a Dios un poquitico, sino que Dios hace algo increíble. Dios se desborda cuando actúa. Desciende Dios hasta lo más profundo. Eso lo hemos visto en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Dice el himno de los filipenses que Cristo, siendo el primero, se humilló a sí mismo, se vació a sí mismo. Eso le decían en griego la kenosis, el vaciamiento, el descendimiento. No solamente ha descendido del cielo a la tierra, sino a lo más profundo de nuestra miseria y de nuestros pecados. Se ha hecho un esclavo por amor y Dios lo ha exaltado por eso. Bueno, pues entonces dice que Dios, dice aquí, que cavaron esa zanja y pusieron 3 veces agua. Se llenó de agua la zanja. Y dice aquí que bajó el fuego de Dios y consumió hasta el agua de la zanja. ¿Qué significa? Dios va a bajar de tal manera nuestra vida que en las zanjas y profundidades de nuestro dolor, de nuestras penas, en esas zanjas de desesperación, en esas zanjas de angustias, el Señor va a bajar para consumirlas. Va a consumir los miedos, va a consumir el Señor las preocupaciones, para que surja la paz interior, para que surja una persona que está en sintonía con lo que el Señor quiera, que no teme, como decía la palabra antes, no temas. Y eso el Señor lo hace en nuestra vida. Esta palabra se nos entrega como una piedra preciosa, como una joya. El que se la crea, esto mismo que le sucedió a Elías, te pasa a ti por la fe. También el cristiano puede hacer bajar del cielo, porque dice aquí que el Señor te escucha, pídame lo que quieras, busquen y se os abrirá, pidan y se os dará, dice el Evangelio, todo lo que pedéis en mi nombre se os dará. El Señor puede bajar a nuestra realidad y darnos la fuerza necesaria para estar con nosotros, consumiendo las preocupaciones, el miedo y el dolor. Y diremos al final, es verdad, el Señor es Dios, como decía aquí el pueblo, puedo confiar en Él. Y esos 450 ídolos fuera de mi corazón, no los necesito, me basta Dios, Dios me basta. ¿Qué os parece la palabrita? Está buena, ¿no? Está buenísima, a mí me encanta. Bueno chicos, vamos a seguir adelante, para que no nos durmamos. Entonces, después del sacrificio en el Carmelo, va a pasar una cosa muy interesante. Imagínense allí a Elías. Elías parecía como el ganador de la Copa Mundial. ¡Yeah! ¡Ganador! Esos desgraciados. Entonces, triunfo, éxito. Se siente eufórico. Pero espérate, mira lo que pasa después. Ahab comunicó a Jezabel cuánto había hecho Elías y cómo había pasado cuchillo a todos los profetas. Jezabel envió un mensajero a Elías con este mensaje: que los dioses me castiguen sin medida si mañana a estas horas no hago que tu vida acabe como la de ellos. Él tuvo miedo y se avió y partió para poner su vida a salvo. Llegó a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Caminó por el desierto una jornada hasta llegar y sentarse bajo una retama. Imploró la muerte diciendo: ya
es demasiado. Señor, toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Entonces, lo que yo quiero hacer presente es que este hombre es un bendito, es un santo varón, está lleno de fe. Y sin embargo, Dios permite que entre en crisis. Porque a todo el mundo nos encanta el éxito, el triunfo, brillando. Pero ahora le dicen, te va a matar la reina. Y entonces ya no puede estar con los amigos, quizás iban a hacer un barbecue, celebrando, lo tiene que irse, se queda solo, se queda desconsolado. Estaba solo antes, un momento de éxito, de vuelta solo, y dice, es demasiado, no lo soporto. Entonces vamos a ver una cosa, éxito, persecución, crisis. El punto que quiero hacer, que el seguir a Dios y tener fe y serle fiel, no te libra de las crisis. Todos los santos y más santos de la Iglesia han tenido crisis personales, momentos de no entender, sufrimiento, persecuciones, contrariedades, cosas que no encajan, situaciones que dicen, no puedo más. Para que no te escandalices. No, pero yo creo en Dios. Si yo creo en Dios, las cosas deberían ser mejor. No. Es la batalla de la vida. Esto nos ayuda a poner los pies sobre la realidad. Hay algunos que dicen, no, pues la fe, un seguro espiritual. Ya, no. Leamos, entendamos. La vida es una batalla, Dios permite muchas cosas. Pero vamos a ver cómo Elías, que está en una crisis negra, que ya no puede más, que se desea la muerte, se quiere suicidar ya, cómo Dios le ayuda. Y no le ayuda librándole de los sufrimientos, le ayuda dando un sentido profundísimo a su existencia, haciéndolo su amigo, diciéndole que lo va a acompañar, que tiene un plan para él. Sigamos leyendo. Se recostó y quedó dormido bajo una retama. Pero un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Miró y vio junto a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a recostar. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, pues te queda un camino muy largo. Se levantó, comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta llegar al monte de Dios, el Horeb. Entonces vamos a ver que en esta crisis personal, cuando ya está Elías a punto de tirar la toalla, que no puede más con su vida, que es demasiado, too much, Dios le envía un ángel que lo toca. Y Dios nos va a enviar ángeles, enviados, personas que Dios va a poner en nuestra vida para darnos fuerzas, que no nos desesperemos, que sigamos mirando hacia un horizonte de esperanza. Y nos da esta invitación, come y bebe. Y come Elías este superalimento. Yo no sé si hay estas barritas de Power Bars. No sé si hay una Power Bar que te haga caminar por 40 días y 40 noches, chicos. Esta comida está buena. Esta comida es el superalimento. ¿Y qué significa este superalimento en nuestra vida? ¿Qué es este pan y esta agua? Pues es la Santa Eucaristía, el pan del cielo, que nos da la fuerza interior para caminar por el desierto de nuestra vida. Y esta agua representa el agua del Espíritu que se nos entrega, la renovación de nuestro bautismo. Nos da la fuerza para seguir para adelante. Vamos a seguir la historia. Estamos interpretando todo, clave cristocéntrica y clave existencial. Entonces ahora hay un suceso bellísimo que sucede en la historia de Elías, el encuentro con Dios en el monte Horeb. Dice, allí se introdujo en una cueva y pasó en ella la noche. El Señor le dirigió la palabra, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, ardo en celo por el Señor, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares, han pasado la espada a tus profetas, solo quedo yo. Y tratan de quitarme la vida. Esto es muy bonito, porque Dios le ha empezado ya a ayudar a Elías en su crisis personal. Le manda al ángel,
le da el superalimento, pero llega al monte y se mete en una cueva en la noche. La cueva ya está oscura, la noche más oscura aún, y más oscuro que lo que oscuro de la noche de la cueva, el interior de Elías, que está que no puede con su crisis. Elías no se ha recuperado de su crisis todavía. Y Dios le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Y si Dios quiere escuchar a Elías, quiere que exprese sus sentimientos, le da la oportunidad de que hable. Mira, esto es un desastre, la gente no te escucha, me manda de profeta, no me escuchan, me he quedado más solo que la una, han abandonado tu alianza, y yo ardo por celo por ti, pero la cosa no anda muy bien, Señor de los ejércitos. Que no puede estar diciendo, Señor de los ejércitos, a ver si puedes arreglar esta cosita. Pero esto es importante porque hace presente que Dios está pendiente. Le importa cómo uno se sienta, las crisis interiores. Quiere el Señor que nos desahoguemos con Él, que le contemos nuestras penas. Es importante, el Señor quiere que tengamos esta relación de amigos con Él. Le contemos todo, nos desahoguemos. ¿Acaso Dios no sabía todo esto? Lo sabía perfectamente, pero quiere que se lo contemos, quiere esta relación, ese diálogo. Entonces, continúa esta historia. Le dijo el Señor, sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces el Señor pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas a su paso, pero en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego no estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías enfundó su rostro con el manto, se tapó, y salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Respondió, ardo en celo por el Señor, Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada tus profetas. Solo quedo yo y tratan de quitarme la vida. El Señor le dijo, desanda tu camino en dirección al desierto de Damasco. Cuando llegues, unge rey de Aram a Hazael, rey de Israel a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá. Al que escape a la espada de Hazael lo matará Jehú, y al que escape a la espada de Jehú lo matará Eliseo. Dejaré un resto de 7.000 en Israel, todas las rodillas que no se doblaron ante Baal, y todas las bocas que no le besaron. Palabra de Dios. Fijaros, hermanos, esta palabra es increíble. Porque el Señor aparece, es dueño del huracán, es dueño del terremoto, es dueño del fuego. Es decir, Dios es capaz de prodigios, es capaz de cambiar el mundo así. Es capaz de sepultar a un pueblo entero en un terremoto, en un huracán, y los enemigos del pueblo de Israel desaparecen. Y sin embargo, Dios ha querido actuar de otra forma, respetando la libertad de las personas. Eso significa que va a haber líos, va a haber problemas, va a haber males. Siempre os digo, vino Jesucristo. ¿Y sigue habiendo guerras? Sí. ¿Y sigue habiendo violencias? Sí. Jesucristo no cambió la sociedad. Entonces, ¿a qué ha venido Jesucristo? A hacer un llamado en el interior. Por eso dice que apareció, dice aquí, el susurro de una brisa suave. Yo sé hebreo y he mirado esta palabra, esta expresión, en el hebreo original. Y dice, Kol Tedema
dak. No tienes que aprendérselo. Pero significa, kol es la voz, tedema es calma, quietud, y daka significa finito, es decir, significa entonces la voz de una calma suave, la voz en una quietud, en una suave calma. Es decir, el Señor aparece en esta quietud de la oración, de estar a solas con el Señor, solo con el solo, alone with the only one. Solo, tú, solo, en silencio, en calma, en la presencia del único que es el único que solo te conoce y conoce todo a la perfección. En esa relación íntima de un amigo profundísima aparece Dios. Eso es la enseñanza de esta palabra. Es una invitación a relacionarnos con el Señor como con el mejor de los amigos. El Señor nos quiere escuchar, que le contemos nuestras penas, y aparece suave en nuestro interior. Y el Señor le da exactamente lo que buscaba Elías, que estaba desesperado, que no sabía qué hacer, que todo era un desastre, y el Señor le da instrucciones específicas. Mira, en Israel, unge a tal persona de rey. En Judá, a tal persona. Y como sucedor tuyo, a Eliseo, para que continúe este ministerio que tú estás haciendo. Dice, y este lío del pueblo que ha abandonado, hay 7.000 que no doblarán rodilla ante Baal. Ya lo tengo yo pensado. Está todo pensado. Dios tiene todo pensado. Y entonces Elías continúa su misión, sabiendo que el Señor tiene un plan para su historia, un plan para los acontecimientos. Esto es la fe. La fe es esa garantía interior, un regalo que recibimos de Dios, que nos da una garantía interior de que Dios está con nosotros. Nos invita a caminar con Él, en nuestras crisis, en nuestros altos y nuestros bajos, subiendo la montaña del éxito, bajando al valle del fracaso. Porque si tú te piensas que la vida es aprender a tener éxito, déjame que te diga un secreto. Tan importante como aprender a tener éxito es aprender a fracasar. Si tú no le enseñas a tus hijos a fracasar, es decir, fracasar y no desesperarte, que todo lo que vas a hacer en tu vida te va a salir bien, que en nada vas a fracasar, en algo vas a fracasar, digo yo, ¿no? Todos hemos fracasado en algo. Emprendes algo y no te sale bien, emprendes algo y es un desastre. ¿Y qué? ¿Te vas a morir? ¿Te vas a suicidar? ¿Vas a entrar en la cueva de Elías? ¿O vas a permitir que el Señor te ayude a salir de la crisis, a continuar, a integrar los fracasos, sabiendo que es parte de la vida? Subir a la montaña del éxito, bajar al valle del fracaso. Continuar en la planicie del aburrimiento, de la rutina. Esta es nuestra vida, chicos. La aventura. La montaña rusa de las emociones. Para arriba, para abajo, al centro y adentro, como dice cuando bebe uno. Bueno, chicos, sigamos adelante para que no se aburran. Entonces, dice aquí, este hombre tiene... ¿cómo vamos con el tiempo? El tiempo es del Señor. Vale, pues hago un resumen. Continúa, hago un resumen porque ya no me da tiempo a leer todo. Entonces Elías ya contentísimo. El hombre ya sabe qué tiene que hacer. Se ha fiado del Señor, el Señor le dice. Y el Señor nos va a decir en la oración qué tenemos que hacer. Eso se llama el discernimiento. Discernir. Saber qué tengo que hacer en cada momento. ¿Y quién te da el discernimiento? El Señor. ¿Y cuándo te da el discernimiento? Cuando lo obedecemos. Cuando lo obedecemos, el Señor da discernimiento, sabiduría. Saber qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, cómo actuar, cómo no actuar. Discernimiento. El que no tiene discernimiento hace muchos líos.
Por eso nos conviene pedir al Señor este discernimiento y orientar nuestra vida para recibir este discernimiento del Señor. El siguiente pasaje que sucede es cuando Dios llama a Eliseo. Eliseo era un muchacho normal, que estaba en su casa, en su trabajo. Su trabajo era el campo. Él tenía unos bueyes y araba el campo. Y de repente aparece Elías, que tiene un manto así de pelos, un manto. Y de repente el chico está allí con los bueyes y Elías se quita el manto y se lo echa encima. Como diciendo, ¿te atrape? Y Eliseo dice, oh Dios bendito, Dios me ha llamado, el profeta Elías está aquí, me echó el manto, me atrapa, el Señor me está llamando, esto es algo, el profeta nunca se quita el manto es del profeta, como que, a ver, su manto me lo da a mí, el Señor me está llamando. Dice, déjame que vaya, le dé un beso a mi papá y a mi mamá. Dice, vaya. Y entonces, Eliseo lo ha entendido. Va, pero antes de ir a la casa, dice, un momento, los bueyes, el yugo, ¿sabes que los bueyes tienen el yugo, no? De madera, que los van juntos, ¿no? Dice, el buey, pom, rompe el yugo, hace un fuego, mata a los bueyes, le hace una gran barbacoa a la familia, bye, me voy con el profeta. ¿Qué ha hecho Eliseo? Ha seguido el llamado con radicalidad. Es decir, dicen en inglés, he burned his bridges. Ya no puede volver, y no le quedan ni bueyes, ni queda nada. Él ha seguido al profeta directamente, 100%. No puede volver atrás. Se acabó. ¿Cuál es nuestro problema? Que no seguimos al Señor con esa radicalidad. Queremos un poco para Dios, un poco para mí. Un poco a la voluntad de Dios, un poco con mi voluntad. Un poco sigo al profeta, un poco sigo a mis bueyes, mis cositas. Un poco sigo a Dios, un poco sigo a mi familia. Lo que dice la familia es muy importante. Este hombre, me voy con él. Esto es muy importante. Eliseo sigue. Vamos a ver que luego ha entendido este muchacho algo. Cuando Elías se va a morir, que dice Elías, ya hoy no me vas a ver más. Y pasó que un carro de fuego descendió y agarró a Elías y lo subió en un torbellino al cielo. Pero antes le dice Elías, pídeme lo que quieras. Dice, lo que quiero es una porción de tu espíritu. He entendido que lo importante es tener ese discernimiento. Y Dios se lo concedió. Le concedió, Eliseo va a hacer muchos milagros. Os invito a leerlo. Está el segundo libro de los Reyes. Eliseo, por ejemplo, resucitó también a un niño. Había una olla envenenada, la gente estaba comiendo y él hizo que poniendo harina, eso hizo que la olla no estuviese envenenada. Multiplicó panes, que esto es muy importante, porque el Mesías, Jesucristo, el Mesías estaba supuesto a repetir los mismos milagros que habían hecho los profetas. Por eso Jesucristo multiplica los panes, resucita a los muertos, etc. Y también la iglesia primitiva, hoy la lectura era de eso, la lectura del día. Y Eliseo, y ya con esta historia acabo, tiene también una historia muy importante, la historia de Naamán el sirio. Naamán era un capitán del ejército de Siria, pero tenía lepra, incurable. Había probado todo. Hasta que una sierva le dice, en Israel hay un profeta. Y entonces va allí, pero el profeta no sale a la puerta a verlo, sino que manda a un criado y dice, que dice el profeta que te vayas a bañar al río 7 veces. ¿Qué? Que el profeta no sale aquí, yo, importante capitán, no pone su mano así, no me hace así. Vaya, tendré yo ríos más importantes en mi tierra. Me voy. Pero alguien le dice, señor capitán, si fuese difícil lo que te he pedido, pero lo harías, ¿no? Pero si te ha pedido alguna cosa fácil, ¿cuánto más lo haces? Bueno, se humilló un poquito, obedeció, bajó al Jordán, se lavó 7 veces y quedó curado de la lepra. Y esta palabra la utiliza Jesucristo también en el Evangelio. Y la iglesia primitiva ha utilizado esto
para hablar del bautismo. El bautismo es este lavarse interiormente, y dice San Pedro, no es lavarse de la suciedad del cuerpo, sino la suciedad de la conciencia, la culpabilidad, nuestro apego al mal, nuestra inclinación a hacer obras malas. Esa es la limpieza que necesitamos. En la renovación de nuestro bautismo. Y también aparece la obediencia. Obedecer en la humildad. Y es donde el Señor nos bendice. No somos humildes cuando obedecemos a través de la gracia de Dios. Bueno, muchas de estas cosas las podéis seguir leyendo, pero creo que hemos hecho justicia. Lo más importante es interpretar la palabra a la luz de Jesucristo y esta clave existencial. ¿Qué esta palabra me dice a mi vida? Damos una parte para Ana antes de acabar.